desde arriba, desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Podemos nosotros estar seguros como ciudadanos colombianos de que vamos a tener una prestación continua, confiable, segura, económica, transparente. Hay una serie de premisas allá que desde el sector eléctrico la ley le encarga a otros actores del país, públicos, instituciones públicas, cumplir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se produce un kilovatio hora de energía? Entonces, hablamos de la cadena de producción de energía. Y eso ya se contempla en la ley. Es decir, en la cadena de producción de energía, cuando hablamos de producción de un kilovatio hora, estamos hablando de que esto tradicionalmente eh, ocurre todavía, de que un kilovatio hora de energía o una, un paquete de energía se produce a partir de grandes o generadoras de gran tamaño, alejadas de los centros de consumo. En este caso colombiano, estamos hablando que la mayor parte de la electricidad, y lo vamos a ver más adelante, proviene de hidroeléctricas que están alejadas de los centros de consumo, como es el caso de aquí de nuestra imagen, pasa por unas subestaciones que nosotros le llamamos subestaciones elevadoras de tensión o de voltaje, para poder transportar esa energía que está por allá lejos de los centros de consumo a las ciudades, en líneas de transmisión de alta tensión. A veces cuando nosotros viajamos por tierra, entre una ciudad y otra, vemos esas torres de energía, pues son torres de alta tensión por donde se transportan estos electrones. Luego eso pasa por acá hasta subestaciones reductoras, donde ya se baja la tensión, a lo que nosotros conocemos acá como distribución. La distribución, por lo menos en el caso de la costa, la presta Aire y Afinia, y se distribuye, digamos, a lo largo ya de barrios, centros de consumo, grandes consumidores, como son hoteles, como son industrias, como son bodegas, como son centros logísticos, etcétera, etcétera. Para que, para que el consumo se dé, el último eslabón de la cadena es lo que nosotros lo llamamos comercialización. Entonces vean que aquí nosotros estamos hablando de un generador, un transportador, un distribuidor y un comercializador. Si yo tomo cada uno de esos actores de la cadena, entonces nosotros estamos hablando de que yo le tengo que pagar por el kilovatio hora que yo consumo como usuario final a todos esos actores que están detrás. Es decir, le tengo que pagar al que la produce, generador, al que la transporta a larga distancia, transmisor, al que la distribuye, distribuidor, y al comercializador, que es el último, es el que me la pone en mi casa, pero que la recauda el dinero para distribuirle y pagarle a todos los actores que están atrás. Por eso es que cuando uno ve una factura de energía, y esto es muy importante, a nosotros uno ve las componentes de la factura, uno ve que la componente CU, costo unitario, es la suma, es igual a la suma de la G más la T más la D más la C, que hasta ahí son generación, transmisión, distribución, comercialización, y a eso le suman dos componentes más que están asociadas a la transmisión, son las pérdidas, porque en el transporte se dan unas pérdidas, esas pérdidas también son producción, y eso se distribuye entre toda la demanda del país. Y hay otras componentes que son restricciones, que son unos servicios adicionales para garantizar la seguridad de la operación del sistema eléctrico. Esto que está aquí, hasta ahora lo que yo he dicho, pues es, digamos, en la teoría cómo se produce la energía eléctrica y cómo se lleva acá y cómo se factura y cómo vamos a entrar más a fondo en el tema de la factura. Pero el futuro de la energía eléctrica es algo más o menos así. Ya no va a ser algo lineal que va desde el punto del generador el que la produce hasta el que la consume al final de la cadena, sino que ya va a haber desde el lado del consumidor, va a dejar el consumidor va a dejar de tener un papel pasivo a tener un papel más activo en el sector eléctrico. ¿Por qué? Pues por cuenta de las renovables, ¿cierto? Las mismas renovables en su momento pues van a hacer que, como yo las tengo aquí pegadas digamos, desde el lado del consumidor, en muchos casos en autogeneradores que así le llaman, o autoconsumidores, si no la están consumiendo, pues se la están inyectando a la red y a alguien se la están vendiendo. Y vamos a ver más adelante un poco sobre el tema. Pero no solamente por eso, por las renovables, sino también porque comienza entonces el consumidor a tener más información sobre el sector eléctrico, sobre el mercado de energía. Yo puedo tener ya en otros países, digamos, donde el mercado es un poco más evolucionado, el consumidor ya tiene
información en tiempo real de qué es lo que está pasando con el precio de la energía y cuál va a ser el precio de la energía en las siguientes horas. Y él toma decisiones, digamos que hora a hora, él puede tomar contratos o cerrar contratos de muy corto plazo, pero también puede hacerse más eficiente él y decir, pues yo voy a mover mi carga, que es parte de lo que vamos a hablar también más adelante en esta charla, y es, vamos a hablar de respuesta a la demanda, o sea, de respuesta del lado del consumidor. Ya yo no quiero consumir todo en la punta, en la noche, sino que quiero moverme un poco más hacia la madrugada o concentro más, no sé, voy a decir cualquier cosa, voy a prender un chiller o un aire de refrigeración, digámoslo así, en el momento que más hay sol, porque en ese momento es donde mi planta solar más está produciendo. Vamos a ver que es un caso más adelante de éxito que el traigo, pero ya el consumidor tiene más acceso a información, ¿cierto? Y, digamos, no dejan de existir las centrales de producción de energía tradicionales que hoy existen. Eso siempre va a estar porque va a ser necesario. Lo que pasa, y eso sí va a ser, digamos, un reto para nosotros los ingenieros electricistas, de cómo uno opera esa nueva red, esa nueva realidad de los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos ya no van a ser como en esta figura, sino que van a ser ya bidireccionales. Entonces vamos a tener una evolución, digamos, significativa de lo que es cómo hoy se produce la energía y cómo se consume. Pero entonces, entremos al contexto colombiano, porque, listo, nosotros tenemos la cadena de producción, tenemos los insumos que reciben esas plantas que producen energía eléctrica, el transporte, la distribución y por último el consumo, pero cómo todo eso encaja dentro de lo que es el marco de la regulación y la reglamentación en Colombia. Entonces, lo primero que hay que decir es que en Colombia existe un ambiente que nosotros en el sector le llamamos el mercado mayorista de energía o el mercado de energía mayorista, donde hay algo que se llama la bolsa. La bolsa es como para las grandes compañías de electricidad, es como el comodín o como cierra el balance energético. Si yo no vendí energía como productor de energía, yo mi energía producida la vendo en bolsa, a precio de bolsa, que es el precio de la energía en corto plazo, pero para el mercado de energía mayorista, o sea, estoy hablando de empresas que producen grandes cantidades de energía o consumen comercializadores que consumen grandes cantidades de energía, por ejemplo, Aire Afinia, o quien produce grandes cantidades de energía, EPM, Isagen, Tepsa, donde yo trabajo, GESELCA, son productoras de gran tamaño, porque tienen plantas de gran tamaño, o comercializadoras que agregan mucha demanda con muchos consumidores. Estos van aquí a este ambiente. Nosotros como minoristas no vamos a este ambiente. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacerlo a través de un comercializador, eso es lo primero que quiero aclarar. Entonces, si yo esa producción no la tengo comprometida con otro consumidor o otro comercializador, pues yo voy al mercado mayorista de energía y la vendo o la compro en la bolsa, ¿ya? Entonces, ¿qué puede hacer un comercializador que no tiene un contrato o un compromiso contractual de compra de energía con un productor o otro comercializador? Pues compra en bolsa para atender su consumo o la demanda que él representa. Por ejemplo, Aire o Afinia, ¿cierto? Que es el caso de pronto de nosotros acá. Si ellos no tienen un compromiso contractual con un gran productor, Aire tiene que ir a la bolsa de energía a comprar esa energía, esos kilovatios que él está representando, de toda la demanda que él agrega, de todos los consumidores que él agrega. ¿Listo? Pero entonces el productor, como agente de mercado, él puede o generarla o comercializarla, o puede ser las dos. Es decir, yo como gran productor, yo puedo producirla o comercializarla y hacer un contrato directamente con el comercializador que atiende al usuario final. ¿Ya? Entonces yo estoy comercializando como productor con otro comercializador para atender a un usuario final. Listo. Hasta aquí es como yo quería como darles una introducción de en Colombia cómo interactúan esas grandes empresas del sector eléctrico para atender a un usuario final desde el punto de vista del productor y del comercializador. El transporte, o sea, la transmisión y la distribución son cargos fijos, regulados, que el comercializador le traslada al consumidor. ¿Ya? Entonces el comercializador es el que en última recauda toda esa cadena para atrás, que ya les había mostrado, que habíamos conversado anteriormente. En Colombia, esto es súper importante, la matriz energética está compuesta en su gran mayoría por hidroeléctricas, ¿ya? ¿Esto por qué es tan importante? Porque entonces el precio de la energía año a año va a fluctuar o va a estar en función de la hidrología.
Si tenemos años de mucha hidrología o de abundante hidrología, pues vamos a tener precios muy bajos y muy competitivos. Pero cuando tengamos años con muchas sequías, como el que acabó de pasar, el 23-24, y este año también fue muy seco, los precios en la bolsa en el corto plazo para estos grandes jugadores del sector son demasiado altos. ¿Ya? Entonces, esta porción de la torta, que es el 63%, es de hidrología, hidroeléctrica de gran tamaño, y hay una pequeña porción que es térmica, o lo que lo complementa es térmica, que es el otro 29%, y una pequeña porción que es solar, 7%. Ya está comenzando la renovable a ganar más espacio en esa participación de la matriz energética. Otra cosa muy importante, yo les hablé que la componente de la tarifa que a nosotros nos cobran, además de la G, de la T, de la D, de la C, hay algo que se llaman las pérdidas y las restricciones. Eso tiene que ver con el mapita acá a la derecha. Cuando ustedes ven este mapita con esas líneas todas de colores, es las líneas de transmisión de alta tensión, de alto voltaje, con el que se transportan todos los megavatios producidos de un punto a otro. La red en Colombia está interconectada. Nosotros estamos en un sistema interconectado nacional donde yo no sé si el kilovatio que me estoy consumiendo en este momento proviene de una planta que lo está produciendo en Antioquia, en Cundinamarca, en el Putumayo, en el Valle de Cauca, no lo sé, pero es por el hecho de que estamos interconectados nacionalmente. Y estamos interconectados en su gran mayoría, casi todo el territorio nacional donde están los grandes puntos de consumo, e inclusive tenemos una interconexión con Ecuador. Nosotros le exportamos a Ecuador o importamos de Ecuador cuando Ecuador tiene una energía más, en precio más competitiva que la de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en Antioquia, aquí en Cundinamarca, la región, digamos, Antioquia, centro, Cundinamarca o suroccidente, donde están las grandes hidroeléctricas, se produce cuando hay una hidrología muy buena en Colombia, se produce esta energía y se transporta hacia acá arriba, hacia la costa, porque en la costa es donde tenemos en su gran mayoría las plantas de gran tamaño que tenemos son termoeléctricas con combustible fósil. Entonces, en teoría uno pensaría que si hay una hidrología muy buena, el flujo de energía iría desde el centro del país hacia la costa. Pero cuando la hidrología es mala, pues se invierte el flujo. Es decir, nosotros como costa estamos exportándole al interior y en un futuro, pues, digamos, no me atrevo a decir un año, pero estaríamos hablando por lo menos 2029, 2030, seguramente el flujo va a estar en su gran mayoría desde la costa hacia el interior. ¿Por qué? Porque la costa tiene un gran potencial de energías renovables, solar y eólica. Eólica en La Guajira, por acá arriba, ¿cierto? Por esto están estas líneas azules que están recogiendo toda esa energía eólica que viene de arriba y exportándola hacia el interior. Y por acá tenemos solar en el Cesar, en el Magdalena, en Córdoba. Entonces vamos a hacer una región exportadora de energía. ¿Qué sucede con este es el precio, esta gráfica que ustedes ven es el precio de la bolsa, que depende mucho de la hidrología. Entonces, ¿qué sucede en años muy secos? Por ejemplo, en 2015-2016, que fue un fenómeno del niño muy intenso, el precio de la energía se dispara porque la hidrología era muy mala. Lo mismo el año pasado, por ejemplo, ustedes pueden observar acá, la hidrología muy pésima, el precio se dispara automáticamente. Entonces nosotros vivimos así todo el tiempo, vivimos entre niños y no niños, preocupados si va a llover o no va a llover, para saber, digamos, cómo va a estar el precio. No, entonces yo puedo decirle de antemano, el año 2017, 18, 19, el año 2021, 22, fueron años de hidrología muy buena, porque el precio estuvo casi todo el tiempo muy bajo, ¿ya? Entonces habían precios competitivos, digamos, había abundancia de oferta, abundancia de energía, que es contrario a lo que hay hoy. Entonces vean lo que está pasando. Hoy en día, esto es la demanda futura del país con los contratos que están firmados hoy para atender esa demanda. Y si ustedes ven, la demanda nunca está 100% cubierta en contratos. Ya voy a hablar qué son los contratos. Pero imagínense que los contratos son instrumentos financieros para cubrirse ante esa volatilidad del precio en el corto plazo de la bolsa de energía. Entonces, ¿qué sucede? Si el precio está muy alto, al comercializador no le importa porque igual él firmó un contrato, por lo menos a estas demandas que están cubiertas con estas barras no le importa porque él firmó un contrato a un precio fijo. Él no le afecta a la bolsa porque ya su consumo está protegido ante un precio fijo durante este lapso de tiempo. Eh, pero sí esta porción de entre la línea y las barritas, si estás expuesta a este precio. Es decir, que en la medida que el precio se dispare, también se les dispara a esta demanda
este gap o este espacio en blanco que hay aquí. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, aire. Aire no tiene toda su demanda atendida en contratos. Entonces, compra en la bolsa. Y si compra en la bolsa, entonces le traslada el precio de la bolsa al usuario final. Por eso es que la gente se queja, por ejemplo, en Barranquilla. Ah, es que la factura está llegando cada vez más alta, más alta, más alta. Claro, porque alguien no firmó o no tiene una protección contractual, un contrato de energía con otro productor, otro comercializador, para cubrirlo ante las fluctuaciones o la volatilidad de la bolsa o el precio de la bolsa, que depende mucho de la hidrología. Es muy volátil, ¿cierto? ¿Y cómo le traslada eso al usuario? Pues entonces ya habíamos hablado acá, nosotros hablamos en su momento de que esta G que está acá es la producción. ¿Qué sucede? Que esa G en parte se compone de tiene dos componentes. Una componente que es contractual a un precio de contrato y una componente que es lo que no está cubierto en contrato a precio de la bolsa, que es este precio que está acá, el azul, ¿cierto? Si Aire o cualquier comercializador está expuesto a la bolsa, pues este precio de bolsa prácticamente es lo que va a definir esta componente de la tarifa, que es la CEU que me pasan a mí en la factura. Y eso, más la transmisión, más la distribución, más la comercialización, más las pérdidas y las restricciones. Entonces la tarifa, en última, yo sí siento como usuario final este precio en bolsa, que depende de la ideología, y que va a depender última de cómo esté mi comercializador, el que me está atendiendo. ¿Ya? Entonces, si yo soy un gran consumidor como un hotel, como un parque logístico, una bodega, una universidad, lo que yo consumo una cierta cantidad de energía, soy un usuario no regulado, que le llama la normatividad, yo puedo seleccionar mi comercializador. Yo puedo abrir un proceso de comercialización donde yo seleccione a través de un proceso competitivo, una subasta, una licitación, yo defino los términos de referencia para que del año tal al año tal, un comercializador me oferte cantidades según mi pronóstico de consumo, de mi hotel, de mi punto de consumo, y un precio definido, que me oferten precio y formas de pago, formas de crédito. Muchas cosas se pueden hacer ahí, que es lo que nos permite la regulación. Escoger entonces el comercializador que me va a atender a mí, el proveedor. ¿Ya? Entonces yo le pido, ven acá, pues yo selecciono el mejor en tarifa, ¿cierto? Porque es bueno eso, porque ya yo sé cuánto me va a costar por varios años el costo de la energía. Y sé, digamos, ya lo tengo presupuestado y hago mis presupuestos y impresiones financieras con un valor fijo del coste de la energía. Que atienda mi consumo estimado, que me permita pagar días posteriores al mes de consumo facturado y que tenga la posibilidad de atenderme ante emergencias por fallos en la prestación de servicio. Es súper importante ese punto también y todo eso se coloca en unos términos de referencia. ¿Listo? Un caso de éxito que les traigo, pues la universidad donde yo doy clases, que es la Universidad Tecnológica Bolívar acá en Cartagena. La Universidad Tecnológica Bolívar tenía unos terrenos. Esos terrenos, pues, dijo, bueno, podemos construir una granja solar. Y construyeron la granja solar UTV. La granja solar UTV tiene una capacidad instalada de 700 kilovatios pico, ¿ya? Y eso más o menos, estimado, ¿cierto? Da para, en promedio, atender entre el 40 y el 60% del consumo de la universidad, ¿ya? Entonces, en un día hábil, la universidad consume 10 megavatios hora día. En un día sábado, pues no hay clases, no hay casi gente, solamente hasta el mediodía 4 megavatios hora y medio. Y un domingo, 2 megavatios hora y medio. Entonces, en días hábiles, como la universidad tiene una granja que le produce más o menos el 40-60%, en promedio es 3.8 megavatios hora día, pues en días hábiles de lunes a viernes, que hay muchos estudiantes, que los salones están con los aires acondicionados prendidos, que las bibliotecas, que los restaurantes, pues todos los edificios están funcionando. Entonces, 10 menos 3.8, que es lo que produce mi granja, pues yo tengo que importar de la red una cantidad de energía. Eso me lo va contabilizando un medidor que me coloca el comercializador y el comercializador me va registrando eso en el medidor. Lo mismo pasaría para un sábado, pues yo también tendría que importar energía de la red, pero el domingo yo estoy exportando porque no estoy consumiendo y lo que está produciendo mi granja, pues lo puedo vender y ya vamos a hablar de cómo yo lo vendo. Entonces, cómo yo lo vendo va a depender de lo que dice la resolución CREC 174 del 2021, donde establece que
para el caso de la universidad, ¿cierto? La universidad está declarada como un autogenerador a pequeña escala. A pequeña escala, autogenerador a pequeña escala son todos los que tienen una capacidad instalada menor a un megavatio. ¿Ya? Entonces, como la universidad tiene una granja de 700 kilovatios pico, o sea, 0.7 megavatios, es un autogenerador a pequeña escala. ¿Listo? Y le aplica pues todo lo concerniente de autogeneración, o sea, de ACPE a pequeña escala que dicta la resolución 124 del 2021. Entonces, ¿qué dice en ese caso? Dice que los excedentes de energía los vende a créditos de energía, porque está clasificada como un ACPE a pequeña escala, o sea, como un autogenerador menor a un megavatio, y todo lo que exporta hacia la red lo vende a T más D más C más PR más R. O sea, lo vende a CU menos G. ¿Ya? Todo lo que exporte la universidad. O sea, todo lo que exporte los domingos. Entonces, ¿qué hace el comercializador? El comercializador dice, vea, señor, usted eh, un día importó, otro día exportó, otro día importó, exportó. Entonces yo todo lo exportado se lo voy a reconocer a CU menos G, ¿cierto? O sea que él me va a pagar, me va a reconocer ese excedente exportado a la suma de todas estas componentes. Y lo que usted consumió porque lo importó, pues yo se lo cobro a CU, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? En el caso de la universidad, cada kilovatio hora que produce la granja le cuesta a la universidad alrededor, por ejemplo, de 400 pesos el kilovatio hora, ¿ya? Eso es lo que cuesta lo que produce la granja solar UTV. Y el CU, vamos a poner cualquier número, son 600 pesos el kilovatio hora. Eso, pues, digamos, cifras muy redondas como para que nosotros entendamos bien. Entonces, ¿qué me conviene a mí? A mí me conviene consumirme todo lo que pueda de lo que produce mi autogeneración solar o mi granja solar. ¿Por qué? Porque voy a estar ahorrando 200 pesos por kilovatio hora por cada kilovatio hora que produce la granja. A mí no me conviene exportar porque ¿a cómo me pagan la exportación? Pues me la pagan a 200 menos la G. Y la G puede ser tan alta o tan baja, pero puede estar por debajo de los 400 y ahí estoy perdiendo plata porque me está costando 400 pesos producirla, pero me la están reconociendo a 300, a 200, si la CU menos G es menor de 400 pesos. ¿Ya? Digamos que en este caso, la universidad ha optado por consumirse todo lo que pueda, de lo más que pueda, de lo que produce la granja solar. ¿Para qué? Para evitar, digamos, o realmente tener un ahorro por la autogeneración que me produce a mí la granja solar. ¿Ya? Entonces ya yo hasta aquí he hablado de dos cosas importantes. He hablado de que yo puedo primero seleccionar mi comercializador que me dé una tarifa competitiva mejor que la que yo tengo. Y segundo, puedo tener autogeneración, que ya llámese solar. Yo hablé de solar porque es el caso de éxito que les estoy trayendo, pero yo puedo tener autogeneración a pequeña escala de fuentes renovables no convencionales, por ejemplo, biogás, eólica es muy complejo, pero también podría aplicar, puede ser con biomasa, palma de azúcar, pues yo puedo tener, digamos, residuos de bagazo o biomasa que la puedo utilizar para alimentar un motor y eso es declarado como un autogenerador a pequeña escala renovable, de energía renovable y no convencional. Autogeneración, cogeneración, si yo tengo un proceso que produce vapor y ese vapor puede mover una turbina, también es válido, ¿cierto? O puedo tener un autogenerador de pequeña escala con combustibles fósiles, pero ahí aplica ya una resolución diferente. Digamos que el beneficio no es tan directo. Ahora, otra cosa que yo puedo hacer como consumidor es mover mi curva de carga, hacer gestión, ser más eficiente, mover mis puntos de consumo, de más consumo de una hora a otra, ¿ya? Eso hace, y es lo que hacemos en la universidad, prenda el chile para refrigerar los aires, pues al mediodía, o préndalo un domingo para enfriar y generar pues, frío, y ese frío pues lo aprovecho el lunes para no prender los aires el lunes. Entonces yo hago gestión. Las clases pues las pongo en las horas de más sol, ¿cierto? O en fin, infinidad de cosas que yo puedo, reduzco mi consumo, soy más eficiente, ¿ya? Cambio toda mi luminaria por luminaria más eficiente. Muchas cosas que se pueden hacer con este tema de la respuesta a la demanda. Este es el caso de la UTV. Pues la UTV, desde que
está la granja funcionando, que es desde enero de este año. Ha producido en varios meses el 30, el 43%, el 46%, el 34%, en julio el 43%. Y digamos que ha sido algo bastante importante a mencionar, que año a año el consumo de la universidad crece alrededor del 8.3%. ¿Y eso por qué se explica? Porque crecemos también en infraestructura, pero también porque muchos componentes de nuestra infraestructura se van volviendo menos eficientes. Es decir, no es lo mismo un motor, una bombilla, un aire acondicionado que está nuevo y funciona bien, es eficiente, a un equipo que ya tiene 5 o 10 años que ya es demasiado ineficiente. Entonces tenemos que trabajar también en eficiencia. Pues yo quiero dejarte aquí, Juan. Juanjo, yo no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues con mucho gusto podemos conversar un poquito sobre lo que hemos hablado acá. Bueno, primero que todo el mundo de los que están aquí, si quieren alguien hacer una pregunta, ¿alguna pregunta, por favor? Porfa, Jean Paul, ¿alguna pregunta allá en la isla? Yo tengo preguntas. Mauro, si nos ponemos, tú nos diste las razones, nos diste, si nos ponemos a que nos des tres recomendaciones, ¿cuáles serían las tres recomendaciones que en determinado momento podríamos usar para desarrollar planes y mejorar el consumo y el gasto de energía en los hoteles y en los edificios? Tres acciones puntuales por tu Bueno, experiencia. sí, bueno, lo primero es que yo creo, Juan, que es importante eh, revisar cómo tenemos esos compromisos contractuales con nuestro proveedor. Ok. Si actualmente nosotros tenemos un proveedor, un contrato firmado, por ejemplo, con nuestro proveedor de energía, y digamos que la tarifa está bastante alta y vale la pena revisarla, y existe oportunidades de mejora en el mercado, siempre hay oportunidades de mejora porque siempre va a haber un mejor oferente. Revisar hasta cuándo va ese contrato y mirar a ver si se puede abrir un proceso o de mejora con el mismo proveedor o contratar a un nuevo proveedor que me mejore las condiciones contractuales de mi prestación de servicio de electricidad. Eso es lo primero. Lo segundo, en temas de eficiencia, trabajar como yo estoy consumiendo la energía. Si tengo oportunidades de mejorar el perfil de consumo o cambiar y reemplazar elementos ineficientes de consumo de energía por elementos más eficientes y más nuevos. O simplemente cambiar los hábitos de consumo, ¿cierto? La curva de carga de consumo, los hábitos de consumo de mis instalaciones. Eso yo lo puedo hacer y digamos es una revisión de qué es lo que estoy consumiendo, mirar hora a hora por época del año, que no es lo mismo, cómo yo estoy consumiendo, dónde estoy consumiendo más, por qué estoy consumiendo más y qué puedo mejorar o cómo puedo cambiar para disminuir su consumo, tener una ahorro, una eficiencia en temas de energía. Y por último, si tengo la oportunidad de instalar un autogenerador, en lo posible, pues renovable, no convencional, solar, que es, digamos, lo que más se maneja, pues también es una muy buena opción. Esas eran las tres recomendaciones, pues, extraídas de la presentación. Ok, listo. Entonces voy a repetirlas. Primero, buscar el contrato y revisarlo y saber hasta cuándo está. Ver en determinado momento cuáles son las condiciones de ese contrato. ¿Estamos? Segundo, revisar los consumos, hábitos, revisión de qué es lo que estamos consumiendo. O sea, vamos a hacer una revisión de todos esos aparatos, de los hábitos y todo eso. Y por último, una que cuesta un poquito, que es revisar la opción de ser autogenerador, bien sea con energía renovable o otra clase de energía. Así, puntualito. Algo que cualquiera persona, que cualquier administrador, cualquier gerente puede revisar esto, ¿no es cierto? O sea, en lo del contrato es cuestión de buscarlo, lo del consumo, asesorarse bien de alguien, y lo otro sí es un poquito más porque tienes que ver qué es lo que vas a meterte a comprar o adquirir o alquilar que en determinado momento te aguante la carga que tú tienes en full capacidad, que a veces pasan cositas allá a fin de año. Me doy cuenta de que aunque hay muchos hoteles y muchos edificios que tienen plantas que en determinado momento aguantan como el 80, 90% y a veces hasta el 100% de la carga que tienen trabajando, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro las tres recomendaciones del ingeniero? Hola. Aquí tenemos uno de nuestros
uno de nuestros asociados, Jean Paul, que está en una isla, en una isla. O sea, Ujú. que imagino que él es autogenerador completamente, Jean Paul. Ok. No, eso es interesante. Lo que pasa es que ya cuando estamos en una isla, Eh, es mucho más complicado el tema de la autogeneración, pero sí de pronto de la gestión en lo que yo puedo hacer con más eficiente en términos de consumo, y no solamente ok, más eficiente en términos de consumo, digamos, reemplazando equipos menos, mucho, muy ineficientes por otros más eficientes, mover la curva, o sea, el consumo a lo largo de las horas, cómo moverlo a lo largo del año, de manera tal que yo pueda hacer, atender, digamos, prestar el mismo servicio, pero gastando menos energía. Y lo otro es mirar a ver, porque ya cuando estamos hablando de islas, pues hay otras formas, fuentes de producción de energía que no necesariamente son no convencionales, porque no hay forma, digamos, en una isla de tener una fuente no convencional, pues hay otra forma, es decir, yo puedo tener producción de energía a partir de GLP o gas natural comprimido o GNL, gas natural en estado líquido. O sea, hay otras formas de ser más eficiente, más competitivo, tener mejores tarifas en términos de prestación de servicio que una planta diésel. Que una planta diésel, digamos, es la solución más tradicional que hay en islas, por lo que yo tengo entendido, pero yo puedo reemplazar ese combustible por otra forma más eficiente y de pronto las cubiertas del hotel, como poner paneles para complementar. Pero hay, digamos, cosas que siempre se pueden hacer para mejorar y tener un beneficio por la gestión que se puede hacer en el tema de consumo de energía. ok. De todas maneras, ingeniero, con su autorización, yo voy a pasarles el contacto tuyo para cualquier luz o dirección que tú puedas ayudarle, por favor, simplemente Claro que sí. para darles una idea por dónde es el camino, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tomarme la libertad de pasarles tu contacto a todos nuestros hoteles y edificios. ¿Alguna otra pregunta ya para terminar? Que hoy estuvimos puntuales. Ya acaba de entrar otro. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, Aquí eh, estamos. Bien, ok. gracias a Dios. Bueno, estamos revisando las tres recomendaciones que nos dieron. Llegaste en la mejor parte que nos dio el ingeniero. La primera es revisar el contrato que tenemos con la compañía, la proveedora. La segunda, revisar el consumo y los hábitos y todos los aparatos en los que estamos consumiendo. Y por último, revisar la capacidad de la autogeneración, donde ahí sí necesitan buenos profesionales para ver eso de la carga que vamos a comprar, que vamos a adquirir contra la carga de consumo. Acaba de autorizarme el ingeniero el contacto de ellos, pasárselo a todos para que en cualquiera mayor claridad que quieran manejar eso confidencialmente con él lo puedan hacer y él con mucho gusto les dará el camino o la ruta para llegar a eso en la parte de electricidad. Revisando aquí un poquito, creo que electricidad sería el segundo gasto después de mano de obra. Corríjame los que saben, Carlos, ¿o no? Señor, Electricidad, el gasto de electricidad es el segundo después de mano de obra o el primero. no, en estos momentos podría ser el mayor, ¿Sí? porque en cuanto a la mano de obra, bueno, específicamente no sé a qué área se refiere, si es No mantenimiento. toda la mano de obra del hotel o del edificio. Si hablo del total de mano de obra, el gasto de mano de obra contra la energía, ¿es el mayor hoy en día? El total. No, si reducimos mano de obra, podría ser mayor el gasto en cuanto al rubro de la electricidad, Ok, hablando específicamente del consumo. ok, ok. Afinia nos lleva mal, Ah, bien graves. ok. Y los costos de la parte esa de energías no convencionales en cuanto a paneles solares, eso también está bajando. Carlos, me comentabas, también ha bajado un poco de precio, los precios de los paneles. O sea, no es, no, sinceramente el sistema no es que ha reducido el costo como tal. Eh, Creo que es una alternativa nueva para revisar todo el concepto de turismo sostenible para nosotros, Ok, pero también incluso Afinia
tuvo una reunión hace poco en Coveñas con varios hoteleros ofreciéndole la alternativa de comprar paneles solares a través de ellos. Ok. Entonces, yo pienso que en Colombia la energía está costando más de lo que debe de costar, por supuesto. Ok. Es como un tema similar a los peajes en las carreteras, porque sí hay donde financiar las vías y sí hay donde ayudar a estrato 1, 2 y 3 para que tengan una muy buena energía, ¿sí? Y El no sé tema si ya, sabes. Sí. el tema creo que vaya como siempre en Colombia por temas de burocracia o política, pero en estos momentos la hotelería y el turismo, específicamente el Golfo Morroquío, está bien golpeada con este tema de la luz eléctrica. Obviamente, nosotros estamos revisando varias propuestas importantes para decidir si, no por costo, pero sí la que mejor se logre configurar a cabalidad a lo que necesitamos acá en el Hotel Los Hermanos. Y me acuerdo, Carlos, de mi antiguo trabajo que me puede avalar el ingeniero Mauro, que tengo entendida que desde La Guajira hasta la zona de allá de donde siembran el banano en Antioquia y Chocó, creo que es una de las zonas en el mundo donde más luminosidad lo hay. Lo sé por la parte del banano, por mi familia que es de Ecuador, que me dicen que una planta de banano sembrada ahí en el norte de Antioquia crece hasta 2 veces más rápido que el Ecuador, que es el país número 1 productor, por la cantidad de luminosidad. Tengo entendido, Mauro, tú de eso puedes saber más que yo. Perdón, Johnny, ¿tú podrías repetirme la pregunta sobre lo último No, que... si me puedes avalar lo que te estoy comentando de que la costa atlántica en general es una de las zonas de más de luminosidad que existe en el mundo. ¿Ok? Ah, sí, correcto. Sí, como Entonces, yo lo comenté en la presentación, sí, en realidad nosotros en Costa tenemos el mayor potencial de producción de energías renovables no convencionales, sobre todo solar. ok, Solar, digamos, es la fuente de las más aprovechables y potentes que tenemos acá. Y mencionaba que en algún momento nosotros vamos a ser exportadores de energía en la costa. Vamos a tener la capacidad de exportar energía y y reexportar hacia el interior y excedentes de energía. E inclusive, parte de eso, parte de eso va a ser lo que Colombia piensa aprovechar para exportar a Ecuador, exportar a otros países como Panamá, ese excedente de energía usarlo para producir hidrógeno, amoníaco. Se han empezado muchas cosas, ok, pero sí, tenemos un potencial muy importante para aprovechar. ok. Listo, Mauro, gracias. ¿Alguna otra pregunta para el ingeniero ya para terminar, porfa? Bueno, sin más, Pregunta, ¿en qué sentido? no sé, alguna pregunta después de las 3 recomendaciones que te comenté. Si tienes alguna pregunta para hacerle, alguna inquietud que tengas en la parte de energía para aprovechar lo que está aquí. Bueno, sí, no sé. Bueno, yo creo que estamos abusando ya, listo, ya nos faltan como unos 5 minutos, que todavía quedaban que se demoraban unos 45 o 50 minutos. Igual vuelvo y les digo, todos van a tener acceso al contacto del ingeniero para ojalá les haya parecido el webinar de hoy importante. Bueno, más con lo que me dice Carlos, que es uno de los rubros, sino el rubro más grande hoy en día. Entonces, en eso creo que sería una forma de trabajar y desarrollar alguna plataforma de crecimiento en el trabajo que estamos haciendo entre todos y con cada uno de ustedes. Gracias por trabajar hasta ahora, ya cuando casi faltan unos minutos para la noche. Me comentaron que llovió mucho en el área hoy de Coveñas y Tolú. Me comentaron que estuvo lloviendo. Bueno, en Coveñas estuvo el sol poco nublado, pero aquí particularmente en Coveñas, bueno, en el sector donde estamos, Primera Ensenada, no llovió, No, pero ok, sí perfecto. estuvo el sol nublado. Bien nublado. O sea que rica, la temperatura va a estar buena hoy en la noche. Sí, Fresquito. sí, sí, fresco, es correcto. Ok. Bueno, eso es todo. Gracias de nuevo. A nombre de todos, vamos a ver. Creo que nos faltan unas conferencias de Cotelco
de la parte de turismo de Colombia, que también ya les avisaremos cuándo va a ser, y otras más. ¿Algún otro comentario ya para despedirnos y no abusar de ustedes, que ya va a ser de noche en unos minutos? Bueno, a nombre de Pivo y a nombre del ingeniero Mauro, muy amable a cada uno de ustedes, sus compañías. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, Muchas buenas noches. gracias. Hasta luego. Muchas Buenas noches. gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas Chao. noches. Hasta luego. Gracias a todos de parte de Hotel Los Hermanos.